Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Un importante reconocimiento recibió la Unidad para las Víctimas por parte de la Defensoría del Pueblo al reconocer la labor de la entidad como principal factor para la disminución de tutelas en todo el país. La Defensoría del Pueblo afirmó en el informe sobre tutela y derechos a la salud y la seguridad social que las medidas implementadas por la Unidad para atender y reparar a las víctimas motivaron la disminución de las tutelas en Colombia durante el 2018. En la Unidad para las Víctimas hemos recibido con satisfacción y alegría el informe presentado recientemente por la Defensoría del Pueblo. Este reconocimiento es importante porque resalta la labor que de manera continua la Unidad para las Víctimas está realizando. Por un lado, fortalecimiento de nuestros canales presenciales, escritos, virtuales y telefónicos. La mejora continua en la reducción de tiempos de respuesta a las víctimas. La incorporación de una actuación administrativa que resuelve de fondo las solicitudes de las víctimas. La presentación de tutelas contra la unidad, según la Defensoría, bajó casi en 32%, lo cual influyó en que disminuyeran en el país los derechos de petición en un 18% y las peticiones de ayuda humanitaria mediante tutelas en 35%. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, se reunió con los representantes de la Mesa de Víctimas del Departamento de Tolima. En este encuentro se abordaron temas como la ampliación de los puntos de atención. El encuentro de la Unidad para las Víctimas y la Mesa Departamental de Participación del Tolima sirvió para que el director de la unidad, Ramón Rodríguez, anunciara que el Tolima tendrá nuevos puntos de atención. Un compromiso que asumimos es la apertura de 4 puntos de atención que van a fortalecer todo el esquema de atención en todo el territorio, especialmente en el departamento. La coordinadora de la mesa, Nancy Arias, se declaró complacida con los anuncios y agregó que es un avance fundamental en beneficio de la población víctima en el Tolima. El día de hoy nos pudimos reunir con el director nacional de la Unidad para las Víctimas, el doctor Ramón Rodríguez, y pues en conclusión de la reunión fue muy efectiva, se lograron puntos concretos. Otros temas abordados en la reunión fueron la necesidad de designar un funcionario para el componente diferencial que permita una atención precisa para asuntos étnicos y el acompañamiento para proyectos productivos. La Unidad para las Víctimas lanzó su nueva ficha estratégica, una herramienta que recoge cifras y estadísticas de las víctimas del conflicto armado en Colombia. La ciudadanía podrá consultarlo en la página web de la entidad. Las víctimas, las instituciones, periodistas, estudiantes y los ciudadanos en general podrán consultar información de su interés relacionada con el Registro Único de Víctimas, con medidas de reparación, con las víctimas en el exterior y con el Fondo de Reparación, entre otros temas. ¿Qué es la ficha estratégica? Es la información de todos los programas en el marco de la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación. Es la información actualizada. Ingresando en la página de la entidad se llega a la ficha estratégica en la pestaña Conozca más estadísticas, donde se encontrará la información de programas, registros y proyectos que la entidad desarrolla en los municipios del país. Permite a toda la población acceder a la información, acceder a los programas que estamos implementando, cuántas víctimas estamos atendiendo, y hace parte de tener los datos abiertos a la comunidad y además de la ley de transparencia. Cualquier persona puede acceder a la información contenida en la ficha estratégica y los datos y documentos consultados se podrán descargar sin ningún costo en formato PDF. Identificar proyectos para reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano es una de las principales metas del convenio firmado entre la Unidad para las Víctimas y la multinacional Drummond. El director de la unidad, Ramón Rodríguez, y el presidente de la Drummond Colombia, José Miguel Linares, firmaron una carta de entendimiento para sumar esfuerzos a favor de las víctimas en Cesar y Magdalena, donde opera la compañía estadounidense. Una gran parte de las personas que están trabajando con ellos están en el Registro Único de Víctimas, pero adicional a eso, queremos fortalecer los procesos. Puede ser desde la atención de las emergencias humanitarias como los procesos de reparación, incluidos los retornos y las reubicaciones. 566 personas, el 11% de los trabajadores de Drummond Colombia, están en el Registro Único de Víctimas. Nos estamos enfocando hoy principalmente en los temas de derechos humanos y en los temas ya más concretamente de reparación de víctimas, en identificar proyectos concretos que sirvan para reparar estas víctimas y especialmente en encontrar proyectos productivos que les den a las familias las posibilidades de salir adelante. Las dos organizaciones concretarán proyectos muy pronto.
27 entidades del nivel nacional, organizaciones de la sociedad civil y víctimas del conflicto armado participaron en la ciudad de Bogotá de la reunión intersectorial de mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, encabezada por el Ministerio del Interior. Durante la Comisión Intersectorial de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos para la atención de mujeres víctimas del conflicto armado, la unidad definió compromisos específicos con las mujeres en las sesiones territoriales en el departamento de Putumayo y en la región de los Montes de María. Lo que está pasando hoy aquí es histórico para la vida de las lideresas y las defensoras, también para este país. Estas iniciativas buscan impulsar la participación efectiva de las mujeres en escenarios de decisión de los planes de reparación colectiva, así como documentar y visibilizar las afectaciones de las mujeres en el marco del conflicto armado. En el Centro de Atención Ciudadana del municipio de Norocí, en el departamento de Bolívar, se realizó una jornada de atención y asistencia para la documentación de aproximadamente 600 casos de sobrevivientes del conflicto armado en esa zona del país. Estas jornadas de asistencia y atención se realizan para que las víctimas accedan de manera fácil y directa a la ruta de reparación establecida por la Unidad para las Víctimas. Se acercan las elecciones de las mesas de participación efectiva de víctimas en todo el país. Desde la Unidad para las Víctimas les contamos cómo será este nuevo proceso que busca la incidencia en la construcción, la ejecución y el control de la política pública de víctimas. Las mesas de participación efectiva de víctimas son los espacios con los cuales cuenta la población afectada por el conflicto para su interlocución con el Estado colombiano en todos los niveles territoriales. La conformación del nuevo grupo de delegados iniciará el próximo mes. A partir del 20 de agosto iniciamos con las elecciones de las mesas municipales de participación, posteriormente en el mes de septiembre las mesas departamentales de participación y en la primera semana de noviembre se realizará la elección de la Mesa Nacional de Víctimas. A través de estos espacios, las víctimas tienen la posibilidad de realizar incidencias en la política pública a través de diferentes espacios como los comités de justicia transicional y el seguimiento a las propuestas planteadas a los nuevos mandatarios para sus planes de desarrollo y operativos. Estamos haciendo un trabajo articulado para que estas elecciones sean lo más transparentes posibles y que se realice un proceso previo de capacitación. De manera articulada con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, la entidad acompaña este proceso que en el periodo 2017-2019 permitió la elección de 1.057 mesas de participación efectiva de víctimas en todo el país, en todos los niveles. Por solicitud de la Presidencia de la República, la Unidad para las Víctimas se vinculó a un proceso que busca acordar medidas para la reparación de un grupo de indígenas en el municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda, eso con el fin de mejorar su calidad de vida. La sentencia T-187 de 2018 reconoce la vulneración de los derechos, en especial de los niños indígenas en Vera, que habitan en los resguardos Unificado y Jitodocabú, en cuanto al acceso a medidas de salud, seguridad alimentaria y nutricional y agua potable, entre otras decisiones. La comunidad de Zipacoa, en Villanueva Bolívar, abrió sus puertas a un intercambio cultural con estudiantes del curso Diseño y Narrativas para la Paz de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en convenio con la Unidad para las Víctimas. Con música, bailes y juegos, así recibieron a un grupo de estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Zipacoa, Bolívar. El encuentro hizo parte de un intercambio académico, cultural y de costumbres, en el que participaron sobrevivientes del conflicto armado y académicos e integrantes de la Unidad para las Víctimas. Fue muy bonito porque les hemos contado a ellos, hemos compartido nuestras vivencias de todas las cosas que nos han sucedido acá en Zipacoa y nos ha fortalecido mucho de esa manera. Fueron 4 semanas en las que los estudiantes del curso de Diseño y Narrativas para la Paz orientaron a la comunidad en temas de comunicación, resolución de conflictos y formulación de proyectos. Además, recogieron conocimientos ancestrales de la población. Aprendimos muchas cosas que no sabíamos, por ejemplo, de los tiempos de agricultura, el reloj solar. Durante la actividad se desarrolló una agenda cultural que incluyó el rescate de los juegos tradicionales, la cultura musical de la región, la gastronomía tradicional y la realización de un mural con el mapa del corregimiento. Hasta que lo informativo V Noticias. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.